cambio verdadero. Entonces habla de lo que es la persona inconversa, o sea, el que no es creyente, y el creyente verdadero. Entonces, ¿cómo es el cambio que puede ocurrir? Entonces, no pude llegar al creyente verdadero. Hoy vamos a hablar exclusivamente sobre el inconverso. Y habla muy fuerte el Señor. Muy fuerte. Y es muy ofensivo. Y es muy humillante la manera en cómo se expresa Dios de el inconverso, la verdad. Y aquí hay personas inconversas el día de hoy. Entonces, pues bueno, vamos a orar para comenzar. Acompáñenme en oración. Señor Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por el ministerio de la palabra que nos permites participar. Pedimos sabiduría, claridad, fidelidad a la palabra, amor, pasión y compasión para las verdades que vamos a compartir el día de hoy. Y lo que vamos a ver el día de hoy, que obre tanto en conversos como inconversos, trayendo un redarguir, una transformación en la manera de pensar y de vivir. Te damos gracias, Padre Santo. Amén. Mira, mucha gente cuando inicia el año hacemos planes o nos ponemos metas, ¿no? Yo soy uno de esos, soy muy ridículo en eso. Algunas personas sobre finanzas, unos sobre el peso, la salud, algunos son más profundos y dicen, voy a cambiar mi actitud en esto, ¡pum! Perfecto, ¿no? Qué bueno, pero yo te pregunto, ¿una persona en realidad puede cambiar porque se lo propone? ¿Tú qué crees? Voy a cambiar en esto porque, y me lo propongo, ¿no? Simplemente porque soy una persona que tiene determinación, disciplina y carácter, ¿no? El lema de algunas personas del mundo, yo he escuchado, querer es poder. ¿Es cierto eso o no? ¿Ustedes qué creen? Yo recuerdo, estuve creo que 16 años casado, siendo inconverso, y durante 5 años, más 15 de casado, yo traté de cambiar a mi esposa. Nunca pude. Y una cuñada mía se burlaba de él y dice, Tony, nunca cambiaste a la Lisa. Y es cierto, no la pude cambiar. Nunca pude cambiarla. Hasta que llegó a Cristo empezó a cambiar ella. Pero yo no la pude cambiar, fue una frustración en serio. Yo en el mundo, ya se los platicaba, estuve en un movimiento de superación personal y de psicología conductual. Estuve metido de lleno así, comía eso yo prácticamente durante 5 a 8 años. Al grado que yo dejé de tomar absolutamente todo alcohol y dejé de consumir droga. Me afeité, porque ahí lo aconsejable era no traer nada de bigote ni barba, porque era una manera de influenciar en las personas. Entonces, para que la gente te viera mejor la mirada, te quitabas cualquier distracción. Entonces, yo por 5 años era mi muerte quitarme eso, pues me lo quité. No dije ni una sola mala palabra. No me peleé con nadie en esos 5 años. Pasivo, tranquilo. Cambio de conducta. Nada más. Pero lo pude hacer, pero externamente, ese es el punto. En realidad yo no cambié, porque cuando me salí de ese movimiento, volví a ser el que era antes, volví a hacer las cosas que hacía antes, pero un poco más, peor. Fíjate, qué tremendo. Hay personas que entran a centros de rehabilitación por problemas de droga, alcohol, conductas, ciertos vicios, de todo eso. En realidad dejan ciertos hábitos, ciertas conductas, pero esto no cambia. No cambia, la verdad. Hay gente que para cambiar dice, bueno, vamos a tomar este medicamento controlado. Y sí, cambian, pero esto no cambia. Hay algunos que van a un extremo, que es muy común ahora en los ambientes religiosos, y dicen, es que esa conducta es por un demonio. Entonces vamos a una liberación. Y hay gente que va, no cambia. Hay gente, yo llegué a recomendar esto cuando recién llegué a Cristo, error mío, me arrepiento, terapias con psicólogos o psiquiatras, creyendo que ellos conocen la mente y el corazón humano. Erróneo. Ellos son expertos en actitudes o conductas, hacen estudios, pero esto no lo conocen. Sus principios son contrarios a lo que la Escritura dice. Por lo tanto, el diagnóstico que te van a dar es errado. Son muy buenos para observar la conducta, nada más. Sus conclusiones serán erradas. Entonces, después de todo lo que te he dicho, ¿puede cambiar el ser humano en realidad? ¿Sí o no? No puede. De fondo, de esencia, no puede. No puede. Todo lo que te mencioné, no puede, no va a cambiarlo. Ahora sí, mira. Fíjate lo que dice Jeremías. Es una pregunta retórica. ¿Mudará el etíope es negrito, morenito, de piel
¿El leopardo sus manchas? ¿Cuál es la pregunta? No, ¿cuándo has visto un leopardo que es manchado y luego deja de ser manchado? No. Dice, así también pueden ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal. La respuesta es no. Y si tú dices, no, pero yo no hago el mal, ya empezaste con un diagnóstico mal. Otro. Fíjate lo que dice. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante. Es decir, cualquier reforma moral o conductual que tú hagas, no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Me explico? A eso se refiere. La base es una metáfora. Así que en realidad el ser humano, por su propia cuenta, no puede cambiar. Solo Dios puede hacer una transformación, ¿verdad? Porque nosotros no podemos. Ahora, en este pasaje nada más vamos a ver la primera parte. Habla de dos realidades, la gente inconversa y la gente que es creyente verdadero. Tú vas a dar cuenta que uso mucho esa expresión. ¿Por qué creyente verdadero? ¿Hay creyente falso? Sí. Sale al mundo y la gente del mundo es creyente, pero no es verdadera. Creyente verdadero es nada más el que ha sido redimido, que ha nacido de nuevo, que ha venido a morar el Espíritu Santo en él. Ese es el creyente verdadero, no el que viene a una iglesia. ¿Se explica? Ahora, inconverso, a lo mejor es una palabra nueva para ti. Inconverso es la gente del mundo, que no es conversa, pues que no es convertida, que no es nacida de nuevo. Y ahí están incluidos ateos, religiosos y todas las religiones del mundo. No mencioné denominaciones para que no vas a creer que estoy exaltando a esta denominación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el cambio verdadero, cómo es el caminar de los del mundo. ¿Quiénes son los del mundo? Los inconversos. ¿Quiénes son los inconversos? Toda la gente de fuera que no es creyente verdadero. ¿Sí? El punto B lo vamos a ver después. ¿Qué es lo que vamos a ver? 5 puntos. Vamos a ver que la gente del mundo, su razonamiento es oscuro. Están separados de Dios. Su conocimiento es ignorante, parece un pleonasmo, ¿verdad? Son orgullosos y son inmorales. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Mira, ten tu Biblia en Efesios 4:17. De ahí nos vamos a estar moviendo nada más en 5 versículos, 17 al 19. Mira cómo dice el 17. Es Pablo que le está hablando a la iglesia, a los puros creyentes le está hablando. Dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los inconversos. En el mundo judío existía judío y el resto. Bueno, para los judíos el resto son gentiles. Gentil es el que no es judío. Pero aquí está hablando una connotación de que no es creyente verdadero. Estamos. Nosotros somos gentiles, solamente que ya creyentes. Entonces dice Pablo, da una fuerte indicación, es una advertencia en el nombre de Cristo. Fíjate. Tiene mucha autoridad. Hey, en el nombre de Dios te digo esto, te advierto, te exhorto, te indico que no vivas como ellos. Esto es muy serio. No vivas como ellos. ¿Sí? Lo haces bajo la autoridad. Y tú preguntas, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo como viven ellos? No agrada al Señor. No agrada. Por más que traten de ser buenas personas, por más que traten de ser personas, vivir correctamente, aún así, su vida no agrada a Dios. ¿Está fuerte eso? ¿No me crees? Mira, Dios es juez justo, Él es justo. Dice que Él está ¿qué? Airado, enojado. ¿Con quién? El impío es el gentil del mundo. ¿Cuándo es enojado? Siempre. Eso es una noticia fatal. Fatal. ¿Por qué está airado? Porque no vive conforme a lo Él. No le agrada su caminar, por muy moral o muy buena conducta que tenga. No importa. Mira, algunos a lo mejor no han interpretado bien este pasaje. Mira lo que dice, el sacrificio de los impíos. ¿A qué se refiere con el sacrificio? Su religión, pues, sus actos de adoración, sus alabanzas. Para él te dice, abominación. ¡Qué tremendo! Eso es tremendo. Pero la oración de los rectos
Los rectos aquí se refiere a los creyentes verdaderos. Es dura esas descripciones, ¿te fijas? Son duras. Y tenemos que aclarar que no nos estamos exaltando, ni estamos haciendo que nosotros los creyentes somos mejores que los del mundo. No, jamás hemos dicho eso. Al contrario, tenemos que entender nosotros que fuimos igual que ellos antes. Recuerda, nosotros fuimos gentiles en un momento dado, fuimos inconversos en un momento dado. Entonces éramos como ellos y vivíamos como ellos. Por eso dice Pablo, ya no vivan como ellos, ya no nos imiten, ¿verdad? La idea no es que queremos dar a entender que somos mejores que los del mundo o que nosotros no pecamos, en absoluto. De hecho, acompáñenme a Efesios 2, vean este pasaje, Efesios 2, dice, capítulo 2, del 1 al 3, dice, Él nos dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, es decir, cuando estábamos en el tiempo antes de ser creyentes verdaderos. Dice, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que son ellos, entre los cuales también ustedes vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ¿qué? Por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Nosotros éramos igual que ellos. Por la gracia de Dios nos rescató y dejamos de ser inconversos. ¿Estamos? Entonces, esa es la exhortación que hace Pablo. Ahora, ¿cuál es el punto? Da 5 características. Su razonamiento es oscuro. ¿De dónde sale eso? Dice, ya no andes como los otros gentiles que andan, que viven, que caminan en la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad de su mente? Mira, las personas del mundo están muy ocupadas en sus profesiones y tienen muy buenas profesiones y son muy buenos en sus profesiones, hay que reconocerlo. Es más, la mayoría de ellos no son mediocres, buscan la excelencia y eso es bueno y se les reconoce, ¿verdad? Pero a lo que se refiere Dios en vanidad de su mente es que su mentalidad en las cosas espirituales es inútil. En las cosas espirituales su manera de pensar es inútil, vana. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si mi mentalidad en las cosas esenciales, espirituales, las verdaderamente importantes, estoy mal, quiere decir que tanto mis metas, mis objetivos, mis prioridades, mis motivaciones están relacionadas a ello y por lo tanto no están correctas. ¿Me explico? Mis prioridades esenciales en la vida entonces están alteradas. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad vana. Su manera de razonar, sus pensamientos no están alineados a los de Dios, por lo tanto son vanos. Y aunque ellos puedan estar viviendo bajo un estricto código moral o espiritual o religioso, o por muy inteligentes que sean, porque no tiene nada que ver con su coeficiente intelectual, por mucha preparación que tengan, la mentalidad que ellos tienen es inútil en las cosas espirituales. ¿Sí? Una palabra en otra traducción de las parafraseadas dice, ellos están confundidos, y en realidad así es. Mente ahí podemos darlo como entendimiento, la manera de pensar, como ven las cosas. Entonces, por mucho conocimiento que tengan, su ideología, sus principios, sus valores, sus conceptos, están errados de los de Dios. Ahora, te aclaro para que no se malinterprete. Vamos a poner un científico ateo, es más, vamos al extremo, ateo. Encuentra la vacuna del COVID, de cualquier variante de COVID. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que su mente, que no tenga una mentalidad vana. Sí lo tiene en las cosas espirituales. En las cosas del mundo es usado por Dios, pero en las cosas espirituales es vano. Es inútil su razonamiento. Se entiende la diferencia para no confundir, ¿verdad? Tampoco tiene que ver con el coeficiente. El resto del pasaje, ¿qué dice? Tiene una mentalidad vana, pero aparte, ¿qué? Tiene el entendimiento entenebrecido. Es decir, no le trabaja bien. Está oscurecido su razonamiento. Es decir,
no entiende, no comprende las cosas vitales. Las cosas esenciales de las vidas no las captan. No comprenden las cosas de Dios. No pueden ver la parte espiritual de Dios. No lo ven. Su razonar en el aspecto espiritual es oscuro, velado. Porque en realidad, ellos no conocen a Dios. En realidad, no conocen la voluntad de Dios. En realidad, no entienden las Escrituras, aunque la hayan leído muchas veces. No las pueden entender. Mira, clásico pasaje. ¿Cuál es la autoridad? Como está escrito. Como dice la Biblia, haz de cuenta que está diciendo Pablo. ¿Qué dice? Justo aquí es inocente. No hay nadie que sea inocente de pecado. Nadie, no hay. Ni uno. ¿Y qué sucede con estas personas? No hay quien entienda. ¿Cómo está eso? No hay quien entienda que las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen una mentalidad vana. Por lo tanto, no hay quien busque a Dios. Fíjate la conclusión que dice aquí Pablo. Y todos se desviaron, porque su mentalidad es vana. ¿Y qué pasa? Se hicieron inútiles en lo espiritual. Para Dios es una persona inútil. Profesionalmente, excelente. En lo espiritual, no sirves. Wow, qué tremendo, ¿no? Acompáñame al Salmo 94:11. Salmo 94:11, por favor, acompáñame ahí. Mira lo que dice el salmista. Jehová conoce los pensamientos, la mentalidad, el entendimiento de los hombres. ¿Qué dice que es? Vanidad, futiles. ¿Sí? Romanos 1:28. Como ellos, ¿quiénes son ellos? La gente del mundo, los inconversos, los gentiles, la gente impía, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Tienen un Dios en su concepto, pero el Dios verdadero no lo toman en cuenta. Por lo tanto, ¿qué pasa? Dios los entrega a una mente que reprobada, vana, para hacer cosas que no convienen. Está hablando de lo espiritual. Cuidado con decir los entregó, mira, los aventó. No. Es cuando Dios se retira de esa persona, retira su gracia y sale el verdadero yo de toda persona. ¿Y qué va a suceder? Esto. Su mente en lo espiritual está reprobada. Tremendo. Mira lo que hace. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Te digas, por todos lados la escritura, ¿cómo se expresa? Primera de Corintios 2:14, acompáñame esto, este es clásico para hablar del entendimiento de la gente del mundo. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural ¿quién es? El inconverso, el del mundo, no percibe, no capta, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto. ¿Por qué? ¿Por qué no las puede entender? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Te fijas, no es cuestión de coeficiente intelectual, es cuestión de mentalidad. No puede. O sea, está velado su entendimiento en las cosas de Dios. Ya lo he platicado mucho. Yo por años intenté leer la Biblia y empecé y la dejé porque se me hizo una tontería. Se me hizo la tontería más grande del mundo. Busqué en el antiguo, busqué en el nuevo y se me hizo, la verdad, algo tan tonto, ¿sí? Hasta que nací y la leí, cambió todo. ¿Por qué? Porque tenía velado el entendimiento. Tenía una mentalidad oscurecida. No captaba, no puedo discernir, no se puede. Lees y entiendes lo que dice, pero no comprendes las cuestiones espirituales. ¿Verdad? Entonces, primera característica, el razonamiento de la gente. Por eso tienes que entender cómo actúan. Por eso tu pareja, tu hijo, tu hija, la persona que trabaja contigo reacciona así, porque el entendimiento de las cosas de Dios lo tiene oscuro. Pero aparte, mira qué tremendo es esto. ¿Qué dice el siguiente pasaje?
Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Y qué sucede como consecuencia? Están ajenos a la vida de Dios. Es decir, están separados de Dios. Eso es terrible declaración. Es debido a la vida que llevan, es debido a la manera de vivir, es debido a la mentalidad y su entendimiento que ellos viven separados de Dios. Y ni cuenta se dan. Pueden estar dentro de la iglesia y no se dan cuenta que están separados de Dios. Qué tremendo es eso, ¿no? Por mucho que ellos vayan a su religión, por mucho que recen o oren, por mucho que sientan a su Dios en su corazón, ellos siguen separados de Dios, del Dios verdadero estoy hablando. El día de hoy cada vez hay más acceso al conocimiento. Te metes en internet, puedes investigar lo que quieras. Cada vez hay más graduados en las universidades el día de hoy. Es más, cada vez se le exige al joven maestría y doctorados, o más, 2 maestrías, 2 doctorados. Qué bueno. Pero todo ese conocimiento secular, ¿le sirve a la gente para acercarse a Dios? No. No digo que es inútil, no digo que no estudies, pero no te acerca a Dios. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento oscurecido, no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué están separados de Dios? Porque su manera de vivir no glorifica a Dios. Y esto tiene y tendrá consecuencias catastróficas. Por ejemplo, fíjate, a ver si me doy a entender. Ellos viven según sus estándares, ¿sí? De lo que quieras, según sus estándares. Educan a sus hijos según sus estándares. Yo siempre pensé que eduqué muy bien a mis hijos, pero los eduqué con vara, casi como tipo militar. Pues cuando yo vi a Cristo me di cuenta que no es lo mismo tener hijos muy disciplinados y bien educados a pastorear el corazón. ¿Me explico? Y después estuve en el movimiento de que no le podías decir que no a tu hijo, porque le ibas a lastimar el autoestima, y empecé a practicar eso, lo cual es erróneo y el día de hoy es muy común. Les enseña, no le uses ningún negativo al niño porque lastima su autoimagen y su autoestima. Falso. Entonces ninguno de los dos extremos era correcto, pero eran mis estándares y según yo era lo bueno, porque lo aprendí de mis padres. Equivocado. El día de hoy se unen parejas según sus estándares. Lo mencionó ahorita el pastor Manuel. Ponen reglas morales según sus estándares. Es decir, es legal abortar. Bueno, es legal, pero es moral. Para Dios no. Bueno, esos son los estándares de la sociedad. Dictan leyes según su moralidad. Tú puedes hacer un divorcio. Ya vimos en la mañana, ¿se puede divorciar a la gente? No se puede. Bueno, sí se puede, pero no debe. No lo autoriza Dios. Esa persona delante de Dios jamás se divorcia. Siempre va a estar casada delante de Dios hasta que muera, ya dijimos. Pero la sociedad, la gente del mundo lo hace, ¿verdad? El día de hoy, el irse a vivir en unión libre es permitido. Bueno, los estándares de Dios son diferentes. Eso se llama fornicación. El día de hoy declaran teorías falsas y se enseñan en las escuelas. La teoría del Big Bang, la teoría de Darwin, se enseñan en las escuelas seculares. Yo las aprendí ahí y es falso. Son falsas. Son estándares y principios que no son de Dios y eso hace que se alejen de Dios o Dios se aleje de ellos, ¿verdad? Romanos 3:23. Como todos pecamos, ¿qué dice? Están separados de mí, destituidos, separados. Hay un abismo, aquí está Dios y aquí está el mundo inconverso. No hay nada que los pueda acercar. Fíjate lo que dice aquí Jesús, fíjate la declaración tan fuerte de Jesús. Este pueblo era gente religiosa, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Es decir, su boca se movía y decían cosas bonitas de Dios, pero su corazón estaba lejos. ¿Qué dice? En vano, ahí está la mentalidad vana, en vano me honran. O sea, no sirve de nada su acto de adoración, no sirve de nada. Ofrendó, no sirve de nada. Vino al culto del sermón, no sirve de nada. Porque su corazón está apartado, en vano. Aún peor, enseñan doctrinas y mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Como la católica, la adventista, la apostólica, la mormona, testigos de Jehová. Ellos imponen reglas humanas en vez de las de Dios, tristemente, ¿verdad? Tremendo. Entonces,
Es más, la mayoría de ellos tienen su propia religión que los aleja más de Dios. Eso es como una contradicción, ¿no? Se supone que la religión es un puente con Dios. ¿Y cómo es que su propia religión los aleja de Dios? Porque es errónea, es falsa, es sectaria. Así que su razonamiento es oscuro y están separados de Dios. Por lo tanto, hay otra consecuencia. Mira lo que dice. Su conocimiento es ignorante. Parece pleonasmo, ¿no? Conocimiento ignorante. ¿Existe eso? Sí. Dice, andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido. Como consecuencia, viven ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué hacen eso? Por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, las personas del mundo viven con un razonamiento oscuro, separado de Dios. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Su conocimiento está fallido, erróneo, equivocado. Ellos por voluntad propia decidieron creer lo que creen. Ellos por voluntad propia decidieron pensar en lo que piensan. Sus convicciones, pues. ¿Por qué? Por ignorancia. Ellos viven, piensan y tienen filosofía según la decisión de ellos. ¿Ok? Decidiste hacerlo. A todos se les ha presentado la oportunidad de conocer y creer en la verdad. Pero por su ignorancia la rechazan. Una y otra vez. ¿No te has fijado? Hay libros que hablan de las religiones del mundo. Ahí vienen. Miles de religiones existen el día de hoy. ¿Cómo es posible eso? Que cada vez hay más religiones, pero hay cada vez más esto. ¿Cómo podemos engranar esto? En el mundo, yo oí un refrán del mundo que decía, todos los caminos llevan a Roma, dando a entender que cualquier religión, mientras te enseña a hacer lo bueno, te lleva a Dios. Eso es falso. Eso es falso. ¿Verdad? De hecho, es una expresión con un conocimiento ignorante. Todos los caminos llevan a Roma. No es cierto. Eso es una filosofía del mundo y está errada. La Biblia dice lo contrario. Lo leímos ahorita en Romanos. Si hay tantas religiones, ¿cómo es que no entienden? ¿Cómo es que no hay quien busque a Dios? ¿Cómo es que todos se desviaron? ¿Cómo es que se hicieron inútiles? Porque son religiones falsas. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Angosto, el camino que lleva a la salvación. ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo. Mira lo que dice Jesús. El Evangelio, Jesús mismo, hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero Él es absoluto, Él es excluyente y es radical. ¿Sí? No da opciones. No dice, María puede ayudar, Buda puede ayudar, buen comportamiento, no. Solo yo soy el camino. ¿Cuál camino? A la vida eterna. Solo yo soy el camino, la verdad. ¿Cuál verdad? La única verdad absoluta. Porque el mundo también enseña. Toda la verdad es relativa. No. La del mundo sí, pero la de Dios es absoluta. Lo que Él dice es absoluto. No hay tema de discusión. Y nadie puede ir a Dios si no es por mí. Entonces, ¿dónde queda el resto de las religiones? Te enseñan que puedes acercarte a Dios. La única manera es el Jesucristo y el de la Biblia. Porque aún en los Corintios Pablo lo rechaza. Si vienen y les predican otro Jesús, lo aceptan. Hay muchos Jesuses falsos. El Jesús de la católica es falso. Su mamá es corredentora. Eso es falso. Jesús no tiene una mamá corredentora. Tiene una mamá pecadora que el día de hoy está allá. Pero no tiene ninguna capacidad para otorgar gracias a Señor. ¿Sí? Es una mujer como nosotros. ¿Sí? Ese Jesús, el Jesús de los apostólicos, es falso. Ese Jesús de repente es el Padre y de repente es el Espíritu Santo. Esa es una trinidad falsa que no viene aquí. Por eso te digo que Él es absoluto, radical y es excluyente. Excluye a todas las que no son como Él dice. Es duro, pero es verdad. Entonces, ¿cómo es posible que las mayores religiones del mundo, con mayor adeptos, están equivocadas? Catolicismo y el Islam. ¿Cómo es posible? Son los que más adeptos tienen. Porque no se apegan a eso.
Porque el conocimiento de ellos es ignorante. No se basan en esto, aunque lo usen. ¿Me explico? Su mentalidad es vana. Está oscurecido el entendimiento. Están separados de Dios, fíjate. Ambas están terriblemente desviadas de la verdad. Ambas. El otro día me comentó una persona y dice, el otro día escuché que dijo una persona que los católicos, que hay católicos que conocen muy bien su Biblia. Dijo la persona, sí es cierto, sí hay católicos que conocen muy bien su Biblia. Y esta persona le contestó, no es cierto, porque si ese católico conociera bien su Biblia no estaría ahí. Dije, es cierto, tiene razón, es cierto. ¿Por qué están ahí? Porque no conocen la Biblia. Pero la leen, pero no tienen entendimiento. ¿Por qué? Porque su mentalidad es vana, su conocimiento es ignorante. Es más, ¿qué dijo Jesús en su oración? Juan 17:17, clásico. Santifícalos. ¿Qué es santifícalos? ¿Quieres cambiar? Santifícate. Esa es la manera de cambiar. ¿Santifícalos en qué? Yendo a la terapia, tomando un medicamento, mételo en el centro de rehabilitación. No, en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Esto. Pero si no lo aplico, no voy a cambiar. Eso lo vamos a ver en la parte 2. ¿Estamos? Bueno, este sí es una verdad absoluta. Lo que aquí que diga no es negociable, porque lo dice Dios. Entonces, ¿por qué es tan difícil entender esto? Porque hay personas que no la estudian y la aplican, si esto es la verdad absoluta de Dios. Si el conocimiento es ignorante, el que tenemos en el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué le dedicamos más esfuerzo y tiempo a mi escuela, mi maestría, mi doctorado, mi trabajo, mi deporte o mi hobby? ¿Por qué? ¿Por qué mejor van con psicólogos y psiquiatras a que les ayuden sus problemas en lugar de buscar el cambio por medio de la palabra? ¿Por qué? Porque hay ignorancia. Es ofensivo, pero es la verdad, porque hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Como te digo, la primera vez que llegué a Cristo, una hermanita se me acercó con muchos problemas y lo primero que le dije, ve con un psicólogo. Yo ignoraba eso. Viene el pastor y ya me reprende, le dice, estás mal. ¿Cómo la mandas con un psicólogo? Háblale de la palabra. Ese es el consejo de Dios, no el de los hombres. Bueno, después entendí todo eso, pero no sabía, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Juan, cuando el Señor Jesús estaba con la mujer del pozo, Juan 4:24, ¿cómo dijo? Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario, pero ¿cómo? En espíritu. No me tengo que tirar al piso para adorar a Dios. No tengo que hablar en lenguas para adorar a Dios. No tengo que hacer cosas estrafalarias para adorar a Dios. En espíritu. Hermano, no tengo que aplaudir para adorar a Dios. No tengo que levantar las manos para adorar. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Pero el punto es que es por espíritu mi adoración, genuino, de corazón, pues. Mi ser interno, no tanto lo externo lo importante, sino lo interno. ¿Y cómo? ¿Cuál es el otro filtro? En espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Entonces, si mi adoración, mi vida, mi caminar, mi existir no es conforme a la palabra, no adoro a Dios. Y si no lo hago es ¿por qué? Porque el conocimiento que tengo es ignorante. Estoy mal, estoy equivocado, estoy errado. Tiene que ser conforme a la verdad. Si no lo hacemos, no es posible esa adoración. Mira, ¿se lo puse? Sí. Mira lo que dice. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué iglesia estaba hablando ahí? ¿Al Islam? ¿La católica? ¿La adventista? ¿Mormón? ¿A cuál estaba hablando? Cristiana evangélica. A esa le estaba hablando. ¿Y qué le delegó? Que era la columna, el sostén y soporte de la verdad. Pero si mi conocimiento es ignorante, yo fallo en eso. ¿Me explico? Pablo nos exhorta a no ser como ellos, sino todo lo contrario, verdaderamente honrar ese mandamiento que nos ha dado, soporte de la verdad. Está hablando de la iglesia verdadera, la de los redimidos, cristiana evangélica. No dije denominación para que nadie se ofenda. ¿Okay? Pero ¿qué sucede? Debido a la ignorancia. Entonces, ¿por qué están allá?
la ignorancia. ¿Por qué no vienen con nosotros si se supone que nosotros tenemos la verdad absoluta? ¿Por qué no vienen? Por la ignorancia que reina en ellos. Y todo lo demás que dijimos atrás. Su mentalidad, su entendimiento oscurecido y todo eso, ¿verdad? A todo ser humano, esta semana hablaba con alguien sobre eso, creo que la hermana Nancy, no me acuerdo. A todo ser humano se le ha dado la oportunidad de observar la creación, y todo ser humano con una capacidad mínima de lo normal hacia arriba tiene y debe llegar a la conclusión de que al observar la creación, que se le llama revelación general, existe una mente superior que es Dios, el que hizo todo eso. Pero ¿qué pasa? En el mundo. No, esto es creación del Big Bang, es creación del azar, es creación de la evolución. Aún los maestros lo enseñan. Eso es un conocimiento ignorante, porque no es verdad. Fíjate, nada más viendo la revelación general. Ahora, cuando la revelación especial es dada al ser humano, él debe entender que esta es la verdad absoluta de Dios y venir a ella y obedecerla. Pero no lo hacen. Siguen en su religión, por su conocimiento ignorante que tienen. No llegan a la convicción, ¿verdad? Es más, Pablo lo advirtió. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, obvio. Cuando enseñas otra cosa que no es esto, es mentira. ¿Y qué hacen? En vez de honrar a Dios, vas a honrar a la creación. Es idolatría. Eso es rechazar la verdad. Eso es rechazar su mensaje. Entonces, después de todas estas características, razonamientos puros, separados de Dios, conocimiento ignorante, ¿qué pasa? ¿Por qué crees que hace eso la gente del mundo? Fíjate de lo que dice. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué es eso? Orgullo. Orgullo. Ese es el diagnóstico divino de Dios de la gente del mundo. Aunque no parezca, la gente del mundo es tremendamente orgullosa. Estamos hablando en cuanto al tema espiritual o las cosas de Dios. En ese sentido, la gente del mundo es, si hablas de otra cosa, tal vez no, ¿verdad? Tienen un corazón duro. Por más que tú les compartes o les enseñes la verdad, ellos se van a empeñar en creer y pensar en lo que siempre han creído. No van a faltar las evidencias que tú se las des, pero no los vas a poder convencer. No es porque te falta conocimiento o estrategia para compartir la verdad. Lo que pasa es que su corazón se aferra a sus falsas creencias. No podemos. Mira lo que dice Romanos, nuevamente. Por la dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué es eso? Orgullo. ¿Y qué sucede? Fíjate qué tremenda consecuencia. Atesoras, acumulas. ¿Qué cosa? Ira para el día de la ira y de la revelación. Ira, juicio, castigo. La gente del mundo, cada día que pasa, no cambian su parecer, acumulan ira, castigo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ustedes han estado estudiando la mayoría de Apocalipsis conmigo. Acuérdense lo que pasa en la tribulación. Dios vacía las copas, abre los sellos, ¿sí? Trompetas, 21 juicios. ¿Y qué hace la gente? Se enoja con Dios por cómo los está castigando. Ni siquiera se arrepiente. ¿Por qué? Porque son orgullosos, duros de corazón. Cerviz dura, dice, nunca bajan el cuello. Al contrario, altaneros, se levantan contra Dios y están molestos. ¿Por qué nos mandas esto? Wow, esa es la gente del mundo. Y fuimos nosotros así, acuérdate. Para que veas, ya los platicaba varios de ustedes, cuando mi papá falleció, que lo asesinaron, yo tenía 24 años, joven inmaduro, que se creía maduro, soberbio, ateo. Entonces lo llevan a mi papá a enterrar, iba al féretro y lleva una cruz de lámina en el féretro ahí pegada o achilillada, no sé cómo estaba, y lo veo pasar y lo primero que hago es saco mi navaja, arranco la cruz y la tiro al piso. Ahora sí entierren. ¿Qué es eso? Dureza de corazón, soberbia. Si yo era ateo, ¿por qué estaba enojado con Dios? ¿Te entiendes? Entendimiento entenebrecido. Mentalidad vana. Tremendo, ¿no? Entonces,
El hombre que es reprendido, qué tremendo es, ¿no? Endurece su cerviz, pero de repente va a ser quebrantado y ya no habrá medicina. Es decir, de nada le servirá ese quebranto, ese castigo. ¿Por qué es reprendido? Porque endurece su cerviz, porque no se arrepiente, porque no se doblega ante Dios. Mira la exhortación que hace Hebreos. Si oyeres hoy su voz, ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo se supone que oyes la voz de Dios? Cuando alguien predica, cuando alguien da un estudio bíblico, cuando alguien te exhorta con la palabra, cuando alguien te da un consejo conforme a la palabra, es la voz de Dios. ¿Y qué dice? Mira, si llegas a oír algo de Dios, un consejo de Dios, no endurezcas el corazón. Si ahorita alguien se está enojando por lo que estoy diciendo, no te enojes. Esto es una reacción amorosa de Dios. Alguien que la ve, qué duro Dios. No, ve qué amoroso es, te está exhortando. Si llegas a escuchar mi exhortación, no lo endurezcas, sé sensible, escúchame lo que te estoy diciendo. Y la gente del mundo que dice, ¿cuál es el parámetro? Escucha tu corazón, sigue tu corazón, guíate, déjate guiar por él. Porque es todo lo contrario. Jamás escuches tu corazón. ¿No? ¿Qué dice Jeremías? Engañoso es el corazón. Pero no nomás es engañoso, es más que todas las cosas. Y no nomás es engañoso, es perverso. ¿Y quién lo conocerá? Ni siquiera yo mismo. Él sí. Ok, última característica fuerte. ¿Qué dice? Los cuales después que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de... Qué declaración tan fuerte, ¿verdad? Lo que quiere el texto decir es que las personas del mundo, debido a que no desean vivir como Dios les enseña, ellos están empeñados a vivir en la vanidad de la mente, ha oscurecido su entendimiento en las cosas espirituales, por consecuencia viven separados de Dios, son ignorantes de la verdad y a raíz de que tienen un corazón orgulloso. Como resultado, ¿qué sucede? Una persona que vive así, como resultado, ¿qué? Su conciencia empieza a perder sensibilidad, se empieza a cauterizar, se empieza a endurecer. Ya no son sensibles al pecado conforme pasa el tiempo. La conciencia es algo que Dios nos dio en nuestra alma, que es importante para entender qué es bueno moralmente o malo moralmente. Pero desde la caída quedó distorsionada. Pero cuando con el mundo nos embarramos más en la mentalidad, forma de pensar y de caminar del mundo, esa conciencia se va cauterizando y se va haciendo inútil. Por eso hay gente que puede hacer actos atroces, unos más que otros, porque cada vez han llegado no es que están enfermos, no están enfermos mentalmente, sino que su pecado ha llegado a tal punto que no tienen remordimiento de conciencia. Ya no, cauterizada totalmente, ¿verdad? Distorsionada. Pueden pecar, por lo tanto, una persona en esas condiciones puede pecar y caer en la inmoralidad. Y entiendas inmoralidad para todo lo que Dios no es moralmente correcto. Por ejemplo, el día de hoy, ya lo mencioné, el día de hoy, esas personas le han llamado enfermedad al pecado. Le han cambiado. Esto es pecado, dice Dios. Y ellos le ponen, no, es una enfermedad. Eso es inmoral. No puedes hacer eso. Por ejemplo, el día de hoy enseñaron que está enfermo de alcoholismo. El alcoholismo no existe. Existe la borrachera. Nunca vas a encontrar el alcoholismo aquí. Existe la borrachera. El día de hoy es pecado. Digo, el pecado de la adicción lo consideran como que estás enfermo. No. La gente se droga por su pecado, porque desea hacerlo. Quiere escapar de una realidad. Hay algo en su corazón que lo incita. Yo viví eso. Y te lo puedo decir, no estaba enfermo. Era mi pecado que me incitaba. El pecado del afán, estás enfermo, eres ansiolítico, tienes depresión. Nótese que existen las que son fisiológicas. Estoy hablando de las espirituales nada más. Al pecado de la falta de dominio propio, ahora le llaman ¿qué?
trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Eso no es cierto. El chamaco necesita disciplina, corrección. El día de ayer, otra vez voy a balconear a mi nieta como siempre. El día de ayer está en mi casa mi nieta Elizabeth. Desde que nació nosotros le notamos que es muy intensa. Se le nota desde bebé muy intensa. Eso es bueno o malo, depende de cómo se canalice. Entonces tiene un carrito y tenía 2 Barbies y las metió como que van manejando. Pero de repente las quería acomodar de cierta manera y no podían. Y empezó a... Y dije, tranquila. ¿Sí sabes qué es eso? Mal carácter. Temperamento desbordándose. Falta de dominio. No es que la niña esté enferma. No. Tiene un problema de carácter. Que sus padres necesitan pastorear ese corazón para alinear esa intensidad de la manera correcta. Si no, esa niña cuando sea grande, imagínate, no le hicieron su fiesta de 15 años, les va a hacer un show. No le dejan andar de novio, les va a hacer todo un caso, todo un drama, porque no pastorearon el corazón. Ya están advertidos, ellos sabrán qué hacer. Pero es en serio, no vi, wow, me asusté, digo, ya tiene 3 años y mira cómo reacciona. Por una frustración tan sencilla. Pero hubieras visto el coraje con las monas. Tremendo. Y nosotros crecimos. Yo ahora volteo para atrás y veo muchas actitudes mías que si mis padres me las hubieran corregido y pastoreado, me hubiera evitado un montón de problemas de adulto. Pero no. Le dicen, estás enfermo. ¿No? Cuando fui con la psiquiatra, la única vez, psicóloga, que la única vez que fui, y le platiqué todos mis problemas. Ay, no, pobrecito, eres una víctima. El contorno, el ambiente social, tu patrón y tu familia te han tratado mal. Es más, hasta me llegó al punto de no viviste el duelo de tu padre correctamente. Ya habían pasado como 11 años. Ahí voy a mi casa a hacer una dinámica para revivir el duelo de mi padre correctamente, que fue horrible. Y luego me da una pastilla porque me dice, tienes desbalance químico en el cerebro. Y no me acuerdo la pastilla que era para elevar la dopamina, no me acuerdo, para estar mejor. Y sí, andaba súper relajado, ni me peleaba, nada, tranquilo. 6 meses, dejé de tomarla, volví a ser el que era. Porque no hubo aquí, eran los síntomas lo que atacó. Atacó mis síntomas, no trabajó con mi corazón. Yo no era una víctima, yo era un agresor. Yo provocaba mis consecuencias. Y así muchos, ¿verdad? El día de hoy se ve bien, ¿sí?, que los jóvenes vivan juntos sin casarse. Ese es el estándar, dice Dios. Eso es fornicación. El día de hoy se ve bien si un hombre quiere ser mujer. Es su preferencia, déjalo. Libertad. Claro que sí, déjalo. Pero eso le llama a Dios homosexualismo, no preferencia sexual. Eso es mentira. O viceversa, el lesbianismo. Y también es pecado. Eso es perder la sensibilidad. Eso es cauterizar la conciencia. Cada vez se va a ver más eso. En mi generación era raro ver a alguien así. En los tiempos de mi padre casi nadie. En mis tiempos un poquito más. Ahora en el tiempo de mis hijos pululan. Además, en la familia ya hay cada vez más hombres o mujeres que cambian de sexo. En mi familia yo, ¿qué pasa? Y vas a ver en la generación de nuestros nietos. Así va a haber. ¿Por qué? Porque se va perdiendo la sensibilidad. Se va cauterizando la conciencia de la sociedad. Entonces le van a cambiar de nombre. Ya no es pecado, es esto. El problema es que nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Y así sucede. Entonces el punto, ¿le agrada a Dios a esto? No, obviamente no. Por eso está separado de ellos Dios, pero ellos no lo saben. Entonces, me dices tú, wow, puras malas noticias. ¿Qué procede? Bueno, ese es el sermón 2. Ahí donde habla, ¿no? Ahí me quedé. Pero mira, ¿qué procede? Después de tan desagradable descripción, un diagnóstico tan humillante, la verdad, y desesperanzador, ¿qué queda? ¿Qué se puede hacer? No hay esperanza para esas personas, las personas del mundo. Mira, hubo algo, lo mencionó Manuel, Pastor Manuel, la ley de Dios, o la ley mosaica, como le quieren llamar, o como los católicos le llaman los 10 mandamientos, ¿no? ¿Por qué creó Dios la ley? ¿Sabes por qué la creó Dios? ¿Por qué la inventó? ¿O cuál es una de las razones por las que Dios creó la ley? Nadie pudo cumplir la ley, nadie. Mas sin embargo era una obligación, pero nadie la podía cumplir. Entonces, ¿qué tenía que pasar, se supone? Le dice Dios, quiero que cumplas esto, si no, al infierno. Entonces, ¿qué tenía que hacer? La gente reconocer, no puedo, y buscar ayuda, ¿verdad? Buscar ayuda ¿de dónde? De Él.
Ese era tan sencillo el principio de la ley. Que fueran a Dios. Mira, ahora, tú puedes decir, pero oye, qué drástico Dios, ¿cómo que si no cumplen esto y sabiendo que no la pueden cumplir, va a ir al infierno? Porque hay una ley, Dios es el dueño de las leyes. El otro día les expliqué qué es esto, la ley de la gravedad. Tú me puedes decir, no creo en esa. Pues de todas maneras, aunque no creas, existe la ley de la gravedad. Tírate de un piso, vas a ver el porrazo que te vas a dar. Aunque no creas, me explico. Bueno, hay otra ley universal que Dios dijo, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué significa eso? Esa muerte. Bueno, y está incluida la biológica, la fisiológica, pero se refiere al infierno. La consecuencia, mi factura por haber pecado, es eso, el infierno. Es una ley universal, que no la podemos quitar. Ahora, mira lo que voy de la ley. Gálatas, no sé si lo puse, bueno, sí, Gálatas, mira lo que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, no hay ninguna obra que pueda salvar al ser humano, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. No existe nadie que pueda ser salvo obedeciendo la ley. No existe. El único que la pudo cumplir fue Jesucristo, y la cumplió por nosotros. Mas, sin embargo, hay sectas que el día de hoy te exigen que las cumplas. Una cosa es la ley espiritual de Dios, ¿no? Ok, mira, me voy a brincar otro para irme más rápido. No lo puse. Gálatas 3:24, acompáñenme en Gálatas 3:24. ¿Por qué fue o para qué sirve la ley en sí? Una de las funciones. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces yo veo mi incapacidad, no puedo cumplir, pues busca un Salvador. Esa era la lógica de Dios. ¿Y qué hace la gente? No, invento una religión y digo que la estoy cumpliendo, que era lo que hacían los fariseos, los saduceos y todos ellos. Usaban la misma Antiguo Testamento y decían, sí, estoy cumpliendo con la ley. Por eso el Señor cuando habló de codiciar, era, si ya codiciaste y adulteraste, no cumpliste la ley, ¿ves? No estás entendiéndola, ¿verdad? Entonces, si yo veo que no puedo, lógico, debería de caer de rodillas clamando clemencia al Salvador. Ese es el punto. Pero ¿por qué no lo hace la gente? Si ya sabes, por el orgullo, por su mente vana, por su ignorancia, porque están separados, porque son inmorales, por eso. ¿Te acuerdas en el sermón del monte? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Lo primerito que hizo. ¡Qué afortunados son! ¿Quiénes? Los pobres de espíritu. ¿Quiénes son esos? Los indigentes. No. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? El que dice, no tengo nada que ofrecerle a Dios, porque soy una basura. O sea, no tengo nada de valor dentro de mí. Ese es pobre. Es mi bancarrota espiritual, yo la reconozco, Señor. Ese es un pobre en espíritu. Es el que no pelea contra Dios. Es el que no se resiste a Dios, porque reconoce que no tiene nada. No puedo cumplir. Pero aparte, los que lloran. ¿Y quiénes son los que lloran? Los pobres de espíritu que reconocen su pecado. Lloro por su pecado, porque es lo que me separa de Dios. Por eso lloro. Pero si soy orgulloso, estoy bien, yo sé que estoy cumpliendo, yo sé que agrado a Dios, mi manera de vivir, mi mentalidad es correcta, mi sistema, mis estándares son correctos. Cuidado. ¿Te acuerdas el primer sermón de Pedro? Cuando se levanta y empieza a hablar a una multitud de miles de personas. Entonces cuando les dice lo que habían hecho, que habían crucificado al Santo de Israel, que le habían dado muerte al dador de la vida, parece un pleonasmo, ¿y qué dice? ¿Sí lo puse? A ver. Al oír esto, compugieron de corazón. Excelente noticia. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya entendí mi pecado, ¿qué hago ahora? Arrepiéntete y bautízate, ¿sí? Para perdón de los pecados y recibir el don. Y fíjate que es fácil. Por eso te digo, ¿qué procede? Esto es bien fácil, pero la gente del mundo no quiere hacerlo. Número uno,
no se pueden cumplir porque son orgullosos. Esa confusión es de arrepentimiento, es un quebrantamiento aquí. Ahí está, es todo lo que tienen que hacer: arrepentirse y creer en Jesucristo. Ya la hiciste, pero la gente no hace eso. Amén. Entonces esta es la primera parte. En la segunda ya habla a nosotros los creyentes cómo ahora sí un creyente puede cambiar verdaderamente. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy.